Los grupos carboxílicos. Alcoholes, divididos en tres grandes grupos: primarios, secundarios y terciarios. Los alcoholes primarios, puede ser un ejemplo el etanol, tienen un OH unido a un carbono primario. Los secundarios tienen un OH unido a un carbono secundario con radicales en su cadena, y los terciarios tienen un OH unido a un carbono terciario. Dichos alcoholes tienen propiedades químicas como lo serían la deshidratación, la halogenación, la deshidrogenización y la oxidación. Dentro de la oxidación lo hablaremos más a fondo. La deshidratación es un proceso por el cual se pueden obtener éteres o alquenos, mientras que en la halogenización el OH y el hidráxido se juntan para formar oluros de alquilo más agua. ¿Qué es un oloro de alquilo? Un oloro de alquilo es un compuesto orgánico que tiene un halógeno unido a un carbono de configuración electrónica sp3. Dentro de la halogenización encontramos elementos químicos halógenos como lo serían el yodo, el astato, el bromo, el cloro y el flúor. Dichos elementos son conocidos por ser formadores de sal y por ser no metales. Estos trabajan con un número químico de oxidación de -1. Dentro de la oxidación de los alcoholes encontramos que los terciarios no pueden oxidarse porque poseen unas propiedades demasiado duras para que cualquier medio los pueda oxidar. Pero tenemos la oxidación de los alcoholes primarios, que para oxidarlos se emplea el dicromato de potasio, que es un reactivo demasiado fuerte que hace que se pueda oxidar. Acá está el diagrama. La oxidación en alcoholes secundarios se empleará el reactivo de Jones, que es un reactivo demasiado fuerte. En este proceso se obtienen las cetonas. Aquí está el diagrama de las cetonas. Y ahora vamos a pasar a los aldehídos. Los aldehídos tienen 7 familias, o por lo menos 7 clases: la familia metálica, alélica, bencíclica, aldehída cinámica y aldehída isoalfática. No mencioné dos familias porque en la tercera y la cuarta familia aldehídica no se conocen aldehídos de ese tipo, entonces no tienen ninguna terminología. Las propiedades de los aldehídos son la adición, la sustitución de halógenos y la reacción nucleofílica. En la adición encontramos que es cuando un hidrógeno se adiciona a un OH primario. En la sustitución de halógenos, un halógeno es un no metal de la tabla periódica como el yodo, el bromo, el astato o el cloro. Esta reacción, o este proceso de sustitución ocurre cuando el aldehído logra reaccionar con el cloro formando cloros de ácidos que prontamente sustituirán al hidrógeno, para luego tener la tercera propiedad, que es la reacción nucleofílica o la sustitución nucleofílica bimolecular, que es cuando el nucleófilo que tiene más electrones pasará a ocupar la posición de aquel electrófilo que tiene menos electrones. En la oxidación de los aldehídos podemos encontrar que estos reaccionan con un oxidante demasiado fuerte, puede ser cualquiera de los oxidantes fuertes, en medio ácido. Esto logrará formar ácidos carboxílicos. Para volver a tener un aldehído de vuelta en reacciones reversibles como en las de los aldehídos, se debe tener un proceso de hidratación para volver a tener un aldehído de vuelta. Y estos fueron los grupos carboxílicos. En cuanto a los grupos carboxilos, en estos se encuentran los ácidos carboxílicos. Estos ácidos carboxílicos se obtienen a través de la oxidación formal de un grupo carbonilo, en un estado de oxidación de +3. Este es el más alto que puede llegar a tener un carbono en un grupo funcional. En cuanto a los ácidos carboxílicos, también observamos que se da una reacción por sustitución nucleofílica bimolecular. Esto se da cuando hay presencia de catalizadores como lo son el ácido sulfúrico, en este caso que lo utilizamos porque es el más corrosivo, ¿sí? Estos catalizadores alteran el desarrollo de la sustancia. Estas sustituciones nucleofílicas se caracterizan porque cuando un nucleófilo que es rico en electrones reemplaza a un átomo pobre en electrones, a esto se le llama grupo saliente. En cuanto a la síntesis de Williamson, esta produce éteres. Los éteres se dan a través de la suma de los carboxilatos más los haluros de alquilo. Los haluros de alquilo son compuestos orgánicos que se dan cuando se suma un carbono con hibridación de sp3 más un halógeno. Los carboxilatos son los que desprotonan el ácido generando su sal. En cuanto a la acidez de los ácidos carboxílicos, se puede observar que ésta se encuentra en el hidrógeno situado en el grupo hidroxilo. Este hidrógeno tiene una constante de acidez, pKa, es de 4,5, que es relativamente baja. Esta constante de acidez aumenta según la cantidad de grupos electronegativos que éste tenga. Un grupo electronegativo puede ser un halógeno, que este es un formador de sales gracias a su facilidad de unión. Entonces también vamos a hablar sobre el benceno. En cuanto al proceso de oxidación del benceno, este se somete a altas temperaturas, perdiendo así un átomo de hidrógeno.
En fase de vapor se da el fenol. El fenol se da de la destilación de la hulla en estado seco, después se destila su aceite y procede a prepararse sintéticamente. Esto se da a partir del benceno sulfónico. Esto es considerado como un fenol. El benceno sulfónico se da cuando el benceno reacciona con el ácido sulfúrico y el ácido formado reacciona con el sulfito de sodio. El resultado es el benceno de sulfonato de sodio. Después se concentra esta preparación por evaporación y se le combina con el hidróxido de sodio, dando como resultado el benceno sulfúrico. En cuanto al fenol, este surge de reemplazar un hidrógeno de un anillo aromático. Como lo podemos ver acá en el ejemplo, se está reemplazando el hidrógeno del OH por un sodio. Al fenol es considerado como un ácido débil. La síntesis de alquenos también es utilizada para la formación de éteres y consiste en una sustitución tipo SN2. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es una sustitución nucleofílica bimolecular. Esto consiste en que el alcohol necesitamos desprotonarlo por medio de una base fuerte. Tomaremos como ejemplo el haluro de alquilo. Lo que ocurre en el mecanismo de desprotonación, desprotonación se refiere a que se cede por un elemento un catión de hidrógeno. Entonces lo que ocurre es que los pares de electrones disponibles del hidrógeno empujan a los electrones y el oxígeno queda con 3 pares de electrones y con una carga formal negativa de -1. Entonces después de desprotonar el alcohol se introduce el haluro de alquilo. Hay tipos de haluro de alquilo: primarios, secundarios y terciarios. Los primarios funcionan mejor para este procedimiento ya que tienen un menor impedimento estérico. Entonces, esa es la estructura molecular del haluro de alquilo y lo que ocurre es que el carbono queda parcialmente positivo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que quiere más electrones. Está positivo, pero está atraído hacia zonas ricas en electrones. Los electrones disponibles del oxígeno funcionan como un nucleófilo. Nucleófilo se refiere a que cede electrones libres a otra especie y se enlaza covalentemente con ella. Entonces lo que ocurre es que hay un ataque, los nucleófilos atacan al carbono, o sea, un ataque nucleofílico, y al mismo tiempo que esto ocurre, los electrones entre el enlace del carbono y el halógeno se dirigen al halógeno. Después del ataque nucleofílico se une el oxígeno con el carbono y nos produce las cetonas. Acá está la fórmula molecular. Vamos a la reacción de Kolbe. La reacción de Kolbe es caracterizada por una carboxilación. Carboxilación se refiere a que se añade un grupo carboxilo a un compuesto sustituyendo un átomo de hidrógeno. Este procedimiento ocurre con el fenolato sódico, la sal del fenol, junto con hidróxido de sodio y dióxido de carbono. Este procedimiento se realiza bajo 100 atmósferas y 125 grados Celsius. Y como el producto se debe tratar con ácido sulfúrico para que nos dé un resultado de un ácido hidróxido aromático, también conocido como ácido salicílico. Fenoles. Los fenoles son compuestos orgánicos que poseen hidroxilos OH enlazados de forma directa al carbono del núcleo bencénico. El núcleo bencénico vendría siendo el centro de la estructura química. Hidroxilos es un radical compuesto de un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno y se presentan en disoluciones acuosas. Estos fenoles pueden ser clasificados según el número de hidroxilos que posean. Monofenoles se refiere a que tiene un hidroxilo enlazado al centro de la estructura química. Difenoles 2 y trifenoles 3. Son un compuesto orgánico que forman grupos orgánicos alquino, o sea de triple enlace. Estos reemplazan a un átomo de hidrógeno de un ácido de oxígeno. Este es un compuesto orgánico derivado del petróleo. Su oxidación se reduce a ácido carboxílico y se hidrogena más rápido que un ácido. Nucleofílicos. Amiga de los núcleos, es de la zona molecular con defecto de electrones, es decir, con una densidad de carga positiva. Este tiene la capacidad de compartir más electrones. Sitios electrófilo. Amiga de los electrones, amiga de las zonas moleculares con exceso de electrones, es decir, con una densidad de carga negativa. Éteres. Es un compuesto químico cuyo grupo funcional se caracteriza por tener dos cadenas de carbono unidas a través de un átomo de oxígeno. Es derivado del alcohol, alcoholes alifáticos, es más débil en estos. En el caso del fenol se da con mayor tendencia.
El fenol reacciona con cloruros derivados de ácidos orgánicos formando éteres. Es autooxidable y su oxidación es lenta.